yo me uno a Luis en mi agradecimiento a Emacesa y a Interempresa por haber permitido esta jornada mixta en la que, bueno, pues nos podemos ver las caras otra vez, lo cual es mucho de agradecer, y especialmente a Mar, que ha sido un placer trabajar contigo porque eres encantadora y muy profesional, lo cual se agradece mucho. Bueno, entro de lleno entonces en el tema que nos atañe, que es el sector lácteo, como ya hemos estado viendo, como Luis nos ha puesto en antecedente de casos de éxito. En este caso, se han analizado 7 muestras de fangos activos convencionales y aquí tenéis pues una recopilación de la analítica que se ha realizado a nivel biológico. Se ha partido de una problemática, hemos evaluado las características de las estructuras floculares a nivel de macroscopía y microscopía, analizar lo que son la microbiota, protistas y micrometazoos y luego pues los filamentos implicados y ver qué pasa con este fango. Ahí tenéis recogido que, bueno, en la última parte final de la ponencia se van a hablar de el uso de estos residuos como cosustratos para las depuradoras y ahí tenéis, por ejemplo, unos datos de un proceso lácteo con unos efluentes de 64 gramos de DQO. Tratar eso para meterlo en una depuradora y que se trate de forma biológica tiene unos costes muy importantes. Ya veremos cómo eso en algunos casos se puede reutilizar en las depuradoras como cosustratos para la digestión anaerobia. En nuestro caso, ¿qué es lo que nos vemos? Bueno, pues que es una alta carga contaminante, fundamentalmente, como ya hemos dicho, de DQO, nitrógeno y grasa, aunque hay algunas cosas más. Hay una alta biodegradabilidad y tendencia a la acidificación, con lo cual los procesos, todos los que sean depósitos reguladores de caudal y este tipo de cosas, pues van a tener que ser muy vigilados para evitar esas fermentaciones que nos van a dar problemas después, tanto de pH como de fracciones de DQO soluble muy elevadas en el reactor biológico. Y luego son procesos en los que hay una temporalidad, que ya la hemos plasmado en varias presentaciones, y unos cambios de producción que necesitan versatilidad y adaptación de esas depuradoras a esos cambios. A modo de ejemplo, también os he traído aquí, con el tema de los tóxicos que podemos encontrarnos en los sistemas de limpieza y todo este tipo de cosas, pues en este caso, por ejemplo, en un análisis que hizo José Luis Alonso en la Politécnica de Valencia sobre una muestra de láctea que analizamos nosotros, en este caso sí había un 18% de células dañadas, con lo cual ya íbamos a tener un detrimento importante en la capacidad biológica de asimilación de carbono de esta planta. ¿Qué vemos también? Pues que son normalmente, por esa DQO soluble, fangos en los que hay una importante carga de DQO internalizada dentro del proceso, dentro de las bacterias. Con lo cual, eso, ante cualquier alteración de oxígeno, aumentos de carga, ese tipo de cosas, puede desencadenarse en crecimiento de bacterias filamentosas o en bulking viscosos, por ejemplo. Y que sería la imagen que tenéis ahí al fondo de viscosidad. ¿Qué tipo de estructuras floculares nos hemos encontrado? Pues fundamentalmente fangos de categoría de índice de fango regular. En ello hemos agrupado de las muestras analizadas en 3 bloques. Uno, que sería un clarificado bastante deficiente con una concentración de sólido variable. En otro caso, clarificados buenos que también tienen distintos grados de esponjamiento y en un último caso, clarificados con baja concentración de MLS y clarificados adecuados. ¿Cómo se repercute esas características macroscópicas a nivel microscópico? Pues en el primer caso lo que estamos viendo es que por un lado o tenemos flóculos dispersos mal cohesionados y generalmente asociados a altas temperaturas, que ya se ha comentado también que dificultan mucho la transferencia de oxígeno y la floculación, o bien flóculos poco densos, poco cohesionados, que no tienen esa fuerte estructura y que rápidamente se disgregan en pequeños flóculos que enturbian el efluente. En el caso de los clarificados, bueno, pues encontramos que hay bastantes niveles de bacterias filamentosas y en el último caso lo que vemos es flóculos más compactos, más oxidados, con incluso algunos núcleos anaeróbicos de problemas de aireación, pero que dan unos resultados aceptables. A nivel de bacterias filamentosas, pues tenemos el conjunto maravilloso que tenemos aquí, que probablemente sea dolor de cabeza de muchos de los que hemos estado, de los que trabajamos en depuradora. 0,21 y Tiotri forman un tándem explosivo que es muy típico de las bacterias del sector lácteo, porque hay disponibilidad de azufre y generalmente deficiencia de oxígeno, con lo cual estas bacterias aprovechan el sistema, son capaces de asimilar tanto gránulos de carbono como gránulos de fósforo y además tienen un metabolismo alternativo del azufre que les permiten ser más competitivas que el resto. También se han encontrado pues 1863, Nostrocoida, 0041, 0675 y en una categoría numérica pues bastante elevada, entre 4 y 5. Todas ellas que están asociadas a déficit de oxígeno, a desequilibrios nutricionales, a bajas cargas másicas. Le podéis decir, bueno, ¿y esa baja carga másica
¿Cómo se come con unas DQO tan elevadas? Bueno, pues por el tema de la DQO soluble. Esa DQO soluble hemos dicho que queda internalizada dentro de las bacterias y entonces la retiramos del medio. Y lo que nos queda o es una DQO más lentamente biodegradable, que para el efecto de las bacterias va a ser pues, un efecto de baja carga máxima. En relación a protistas, pues la verdad es que son muestras, las muestras por lo menos que hemos analizado nosotros han sido muestras bastante pobres en lo que es diversidad y densidad de protistas. Fundamentalmente han aparecido pequeños flagelados, ciliados nadadores del tipo Cyclidium, que están asociados a esa mala agregación del flóculo con crecimiento disperso en los espacios interfloculares, pequeñas amebas también asociadas a esa mala biodegradabilidad y en muchas ocasiones se han encontrado restos de protistas o restos o quistes que están asociados a temas de toxicidad puntuales en el sistema. Al final está todo asociado también a niveles más bien bajos de oxígeno y exceso de carga. Os planteo aquí un seguimiento que se hizo durante 3 meses de una planta en la que había un proceso de eliminación de carbono y en teoría de nitrógeno que no funcionaba, que nos llegó a nosotros con un filamento, este que veis aquí, que es bastante grueso, se identificó primeramente como nostocoida, pero sin embargo tenía unas características un poco distintas de las nostocoideas convencionales que encontrábamos en aguas urbanas. Entonces se trasladó también a la Politécnica de Valencia, se hizo un análisis específico y se vio que era meganema, que es una alfa-protobacteria del grupo de las nostocoidas y que tenía unas características especiales respecto a su alimentación. Pues es muy versátil, tanto de forma aerobia como usando nitratos o usando nitritos. Es capaz de producir una gran cantidad de gránulos de polihidroxialcanoato, de hecho en la bibliografía aparece incluso asociada a procesos de manufactura de bioplásticos y en este caso en concreto pues la planta tenía un grado de esponjamiento bestial. La planta, no os he comentado, tenía fracciones de DQO soluble del orden del 60%, que en algunas ocasiones podían llegar al 90% por el tema del proceso que llevaba. Y también había puntas de caudal que incluso en algunas ocasiones podían sobrepasar 3 veces la capacidad de la planta, es decir, estaba al máximo de su capacidad. En este caso, la medida que se tomó fue dotar a la planta de una capacidad de aireación mayor de la que disponía. Y el cultivo biológico cambió radicalmente. Este filamento meganema bajó de densidad, se estructuraron bien los flóculos, apareció una comunidad de protistas asociados a, por ejemplo, Epicachesium, Cristodiflugia y Euplotes, y esto está todo asociado a buenas condiciones floculares. La variación, la disponibilidad de oxígeno fue determinante en este caso para controlar la mala formación flocular y la alteración de la decantabilidad. Y nada, para terminar, en el seguimiento que hemos realizado, pues para nosotros las muestras analizadas han tenido graves problemas de disponibilidad de oxígeno. Es muy importante la reducción de la DQO soluble, tanto a nivel de pues, plantear reactores anaerobios, selectores, en este caso, por ejemplo, un proceso de nitrificación, desnitrificación funcionando correctamente ha controlado el crecimiento de filamentosa. Los depósitos de homogenización o regulación de caudal son fundamentales, por lo que ya hemos visto antes, para las fermentaciones y porque permiten también laminar el caudal y dar una carga a la planta más o menos homogénea y permitir unos procesos más estables. En la medida de lo posible, todos los tóxicos que podamos utilizar en el proceso, ya sean como detergentes o desinfectantes, que sean los menos dañinos al cultivo biológico, que pensemos que en nuestro proceso vamos a tener después otro proceso posterior en el que va a haber bacterias que necesitamos cuidar para que funcionen correctamente. Y bueno, siempre ante medidas de urgencia, si disponemos de una buena capacidad de decantación, perfecto. Y si encima tenemos un floculante probado que me permita, ante una situación alterada, solventarlo de manera puntual y conseguir cumplir con mis requerimientos, pues siempre es una baza a nuestro favor de cara a qué problemas puntuales vamos a tener siempre, pero los podamos resolver. Y por mi parte, nada más.